Mi hijo olvidó colgar. Escuché lo peor. Y entonces decidí hacer algo que él nunca imaginó. Era martes, como cualquier otro martes de estos últimos meses desde que Fernando se fue. El reloj de la cocina marcaba las 3:30 de la tarde, esa hora en la que el silencio de la casa se vuelve más pesado y los recuerdos llegan sin avisar. Decidí llamar a Roberto, mi hijo del medio, el que siempre había sido más cariñoso conmigo después de que su papá muriera. Marqué el número que me sabía de memoria, y esperé. 1, 2, 3 tonadas hasta que su voz familiar me tranquilizó el alma. ¿Aló? ¿Mamá? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Solo quería escuchar tu voz un ratito. Ay, mamá, qué bueno que llamas. Estaba justamente pensando en ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ya te tomaste las pastillas de la presión? Roberto siempre preguntaba por mis medicamentos. Desde que Fernando murió el año pasado, él había asumido el papel de cuidarme, aunque yo a mis 75 años todavía me las arreglaba perfectamente sola. Bueno, casi perfectamente. Sí, mi cielo, ya me las tomé con el desayuno. ¿Y Marina? ¿Y los nietos? Todos bien, mamá. Los niños están en el colegio todavía. Oye, ¿ya pensaste en lo que hablamos la semana pasada? Lo de la residencia. Ahí estaba otra vez el tema. La famosa residencia Villa Esperanza, que Roberto había mencionado varias veces en las últimas semanas. Según él, era un lugar hermoso, con jardines y actividades para gente de mi edad, donde yo tendría mejor cuidado médico y no estaría tan sola. Roberto, hijo, ya te dije que estoy bien aquí en mi casa. Esta casa la compramos tu papá y yo hace 40 años. Aquí los crié ustedes 3. Aquí está mi vida entera. Lo sé, mamá, lo sé. Pero es que Marina y yo nos preocupamos mucho. ¿Vives sola? ¿Tienes la diabetes, la presión alta? ¿Y si te pasa algo? No me va a pasar nada, Roberto. Tengo a la señora Carmen que viene a limpiar 2 veces por semana. Al doctor García que me visita cada mes y ustedes que me llaman. Estoy perfectamente bien. Bueno, no te molestes. Después hablamos mejor de esto, ¿sí? Ahora tengo que resolver unas cosas aquí del trabajo. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi amor. Salúdame a Marina y a los nietos. Claro, mamá. Hasta luego. Y aquí fue cuando mi mundo se derrumbó. Esperé el sonido del teléfono al cortarse, ese clic familiar que indica que la llamada terminó, pero nunca llegó. En su lugar escuché ruidos de fondo, pasos alejándose del teléfono, el sonido de una puerta que se abría, y luego la voz de Marina, clara como si estuviera hablando directamente conmigo. ¿Ya terminaste de hablar con la vieja? Me quedé helada, con el auricular pegado a la oreja, sin atreverme ni siquiera a respirar fuerte. La vieja, así me había dicho. Después de 15 años de matrimonio con mi hijo, después de que yo la había recibido en la familia como a una hija más, después de cuidar a sus hijos cuando ella necesitaba trabajar, después de prepararle comidas cuando estaba embarazada y no podía ni ver la cocina, así me llamaba cuando pensaba que no podía escucharla. Sí, ya está, pero sigue insistiendo con quedarse en esa casa. Era la voz de Roberto. Mi Roberto, el niño que yo había criado, al que le había cantado canciones de cuna, al que había curado las rodillas raspadas, al que había ayudado con las tareas del colegio hasta altas horas de la noche. Mi hijo estaba ahí, hablando de mí como si fuera un estorbo. Bueno, pues va a tener que entender que no puede quedarse ahí para siempre. Roberto, esa casa vale una fortuna ahora. Está en la zona rosa, tiene ese terreno enorme atrás, y con el boom inmobiliario el valor debe haber subido como espuma. Marina hablaba con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Esa casa, mi casa. La casa donde Fernando y yo habíamos sido felices, donde habíamos plantado juntos el limonero que ahora daba sombra a toda la terraza, donde cada rincón tenía una historia, cada marca en la pared un recuerdo de mis hijos creciendo. Lo sé, Marina, pero tampoco puedo simplemente echarla de su propia casa. No se trata de echarla, mi amor, se trata de ser inteligentes. Tu mamá ya está grande, vive sola, cualquier día se puede caer, se puede quemar la casa, se puede olvidar la estufa prendida. Es peligroso para ella, y es una preocupación constante para nosotros. Mentira. Todo mentira. Yo estaba perfectamente bien. Sí, tenía diabetes e hipertensión, pero controladas con medicamentos. Sí, a veces se me olvidaban las llaves o no recordaba dónde había puesto los lentes, pero eso le pasa a cualquiera. Nunca había tenido un accidente doméstico grave, nunca había dejado la estufa prendida, nunca había sido una carga para nadie. Además, continuó Marina, y su voz tomó un tono más calculador. Piénsalo bien. Con lo que vale esa casa podríamos comprar algo más grande para nosotros.
Los niños están creciendo. Sebastián ya necesita su propio cuarto y Valeria también. Podríamos buscar algo con piscina, en un conjunto cerrado, con seguridad las 24 horas. Pero Marina, es la casa de mi mamá. Era la casa de tu mamá y tu papá. Pero tu papá ya murió, Roberto. Y tu mamá, seamos realistas. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿5? ¿10 si tiene suerte? Y mientras tanto esa fortuna en bienes raíces está ahí, desperdiciándose cuando nosotros la necesitamos ahora que estamos criando a nuestros hijos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. ¿Cuántos años más iba a vivir? Hablaba de mí como si fuera un estorbo temporal, como si mi muerte fuera solo una cuestión de tiempo que había que esperar con paciencia. Mira, siguió Marina y pude escuchar cómo se movía por la casa, probablemente preparándose un café o arreglando algo, como si esta conversación sobre mi futuro fuera la cosa más normal del mundo. Yo ya averigüé todo sobre Villa Esperanza. Es perfecto para ella. Tiene servicio médico las 24 horas, actividades para mantenerse activa, gente de su edad con quien hablar. Va a estar mucho mejor cuidada que viviendo sola en esa casa enorme. No sé, Marina. Se me hace muy duro. Roberto, por favor. Tu mamá está viviendo en el pasado. Esa casa es demasiado grande para una sola persona. Tiene 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina integral, lavandería, terraza y ese jardín gigantesco que ya ni puede mantener. Es un desperdicio total. Era cierto que ya no podía podar los rosales como antes, que el jardín había perdido algo de su antigua gloria desde que Fernando murió. Él era el que se encargaba de las plantas, mientras yo me dedicaba a la cocina y el interior de la casa. Pero seguía siendo mi jardín, mi terraza donde tomaba el café todas las mañanas, mi cocina donde todavía preparaba las comidas que más me gustaban. Además, y aquí la voz de Marina se volvió más conspiratoria, piénsalo desde el punto de vista legal. Si tu mamá entra en una residencia, nosotros podríamos manejar sus bienes más fácilmente. Tú tienes el poder legal que les dieron cuando tu papá murió, ¿verdad? Sí, Roberto tenía un poder legal que Fernando y yo habíamos firmado años atrás, cuando él ya estaba enfermo, y queríamos asegurarnos de que alguien pudiera manejar nuestros asuntos si algo nos pasaba. Era algo común, nos había dicho el abogado. Una precaución normal para gente de nuestra edad. Sí, lo tengo, pero eso es solo para emergencias, Marina. ¿Y qué crees que es esto? Tu mamá viviendo sola a su edad es una emergencia. Mira, mi amor, yo sé que es difícil, pero hay que ser prácticos. Con la venta de esa casa podríamos resolver muchos problemas. Podríamos comprar nuestra casa nueva, poner a los niños en un mejor colegio, hasta podríamos irnos de vacaciones a Europa como habíamos soñado. Europa. Qué curioso. Con el dinero de la venta de mi casa, se irían a Europa. Mi casa, donde había vivido la mitad de mi vida, donde había sido feliz con el hombre que amé durante 48 años, se convertiría en vacaciones europeas para Marina y Roberto. No sé, me parece muy fuerte hacer eso a espaldas de mi mamá. A espaldas, Roberto, por favor, no estamos hablando de engañarla. Le vamos a explicar que es por su propio bien, que en la residencia va a estar mejor cuidada, más segura, más acompañada. Al principio se va a resistir, obvio, pero después se va a dar cuenta de que fue la mejor decisión. ¿Y si no quiere firmar? Esa pregunta me heló la sangre. ¿Firmar qué? ¿De qué papel estaban hablando? Por eso tienes el poder legal, mi amor. Si el médico certifica que ella ya no puede tomar decisiones por sí misma, tú puedes hacerlo por ella. Yo ya hablé con mi prima Leticia, la que es geriatra, y me dijo que es más fácil de lo que parece. Especialmente con gente mayor que tiene diabetes y presión alta, siempre se puede argumentar que tienen episodios de confusión o pérdida de memoria. Pero mi mamá está perfectamente lúcida, Marina. ¿Ah, sí? ¿No te dijo la semana pasada que había visto a tu papá sentado en la sala viendo televisión? ¿No se confundió cuando la llamaste y te preguntó si ya habías llegado del colegio, como si fueras todavía un niño? Mi corazón se paró. Sí, había tenido esos episodios. 2 veces en el último mes. Había jurado ver a Fernando en su sillón favorito, leyendo el periódico como lo había hecho durante tantos años. Y sí, una vez que Roberto me llamó muy temprano, todavía medio dormida, le había preguntado si ya había llegado del colegio, como si tuviera de nuevo 8 años, pero eran solo momentos de confusión, normales en alguien de mi edad que había perdido a su compañero de vida. No significaba que estuviera loca o incapacitada. Eso no significa nada, Marina. Es normal que la gente mayor a veces se confunda. Exacto. Y esa confusión es justamente lo que necesitamos documentar.
Leticia dice que con 2 o 3 episodios bien documentados, más su edad y sus condiciones médicas, cualquier juez va a aprobar que tú tomes las decisiones por ella. Yo seguía ahí, paralizada, escuchando cómo planeaban mi vida como si fuera una menor de edad o una incapacitada mental, como si mis 75 años de experiencia, de tomar decisiones, de sacar adelante una familia, no significaran nada. Me sigue pareciendo muy fuerte, Marina. Roberto, por favor, mira la realidad. Tu mamá se está deteriorando, está viviendo en una fantasía donde tu papá todavía está vivo, donde ella todavía puede manejar una casa tan grande, donde no necesita ayuda de nadie. Nosotros la estamos ayudando a enfrentar la realidad. ¿Y qué hacemos con mis hermanos? Carlos y Patricia también tienen que estar de acuerdo. Mis otros 2 hijos. Carlos, el mayor, vivía en Estados Unidos con su familia. Patricia, la menor, estaba en Medellín con su esposo y sus 3 hijos. Los 2 venían a visitarme cada 6 meses. Me llamaban todas las semanas, pero vivían lejos y Roberto se había convertido en el que se hacía cargo de los asuntos prácticos. Roberto, tus hermanos viven lejos, no ven la realidad día a día como nosotros. Además, piénsalo, también es por el bien de ellos. Cuando tu mamá muera, van a heredar por partes iguales, ¿verdad? Pero si para entonces hay que pagar años de residencia, gastos médicos, medicamentos especializados, la herencia se va a reducir muchísimo. No había pensado en eso. Por eso estoy yo aquí, mi amor, para pensar en estas cosas. Si vendemos la casa ahora, podemos invertir el dinero, hacerlo crecer. Cuando llegue el momento de la herencia, tus hermanos van a recibir mucho más de lo que recibirían si dejamos que los gastos de cuidado se coman todo. Qué inteligente sonaba Marina. Qué bien planeado tenía todo. Incluso había pensado en mis otros hijos, en cómo beneficiarlos económicamente con mi desgracia. Por supuesto, no mencionó que mientras tanto ella y Roberto vivirían en una casa más grande, comprada con el dinero de la venta de la mía. ¿Y cuánto crees que podríamos sacar por la casa? Ay, Roberto, yo ya hice mis averiguaciones. Una casa similar en la cuadra de al lado se vendió el mes pasado en 350 millones de pesos. Pero la de tu mamá es más grande, tiene mejor ubicación, y ese terreno vale oro. Yo creo que podríamos pedir 400 millones fácilmente. 400 millones de pesos. Eso valía mi casa, mi hogar, mi vida. Para Marina eran simplemente números, una oportunidad de negocio. Para mí era todo lo que tenía en el mundo. ¿Y ya averiguaste cuánto cuesta Villa Esperanza? Sí, claro, son 2,5 millones al mes, todo incluido. Comida, servicio médico, actividades, lavandería, todo. Parece caro, pero piénsalo, son 30 millones al año. Incluso si tu mamá vive 10 años más, serían 300 millones. Todavía nos quedarían 100 millones libres. 100 millones libres. Después de pagar mi prisión dorada durante 10 años, todavía les quedarían 100 millones de pesos para disfrutar. Qué generosa era Marina con mis propios bienes. No sé, Marina, todo esto me parece muy calculado. Y tiene que ser calculado. Roberto, por favor, entiende. Yo no estoy pensando solo en nosotros, estoy pensando en toda la familia. Tu mamá va a estar mejor cuidada, nosotros vamos a poder darles mejor vida a nuestros hijos, tus hermanos van a heredar más dinero, todo el mundo gana. Todo el mundo menos yo, pensé. Pero aparentemente mi opinión no contaba en esta ecuación tan perfectamente calculada. Además, continuó Marina, y su voz ahora sonaba más suave, más manipuladora. Piénsalo desde el punto de vista emocional. Tu mamá está deprimida desde que murió tu papá. Está sola, triste, viviendo de recuerdos. En Villa Esperanza va a conocer gente nueva, va a tener actividades, va a tener una vida social. Va a ser como volver a nacer. Volver a nacer. Qué expresión tan bonita para describir cómo me arrancarían de mi hogar y me meterían en una institución contra mi voluntad. ¿Y si ella no quiere ir? Al principio no va a querer, obvio. Nadie quiere cambiar a su edad. Pero nosotros la vamos a convencer poco a poco. Le vamos a mostrar las ventajas, la vamos a llevar a conocer el lugar, le vamos a presentar a algunas personas que viven ahí y están felices. ¿Y si definitivamente se niega? La pregunta quedó flotando en el aire por unos segundos. Escuché a Marina suspirar, como si estuviera pensando en la mejor manera de responder. Roberto, mi amor, hay veces en la vida que uno tiene que tomar decisiones difíciles por las personas que ama. Tu mamá ya no está en capacidad de ver lo que es mejor para ella. Está aferrada al pasado, negándose a aceptar su nueva realidad. Nosotros, como su familia, tenemos la responsabilidad de cuidarla,
incluso si eso significa tomar decisiones que ella no entiende en el momento. Pero legalmente no hay problema. Tú tienes el poder. Yo ya hablé con Leticia sobre cómo documentar los episodios de confusión, y Villa Esperanza tiene toda la experiencia en recibir adultos mayores que al principio se resisten. Es más común de lo que crees. Más común de lo que crees. Aparentemente mi situación no era única. Aparentemente había toda una industria montada alrededor de convencer a familias de que era por el bien de sus seres queridos mayores sacarlos de sus hogares y meterlos en instituciones. ¿Y cuándo harías todo esto? Mientras más pronto mejor. Cada día que pasa es dinero que se pierde en valorización de la casa, y tu mamá cada día está más aferrada a su rutina. Yo digo que la semana entrante podemos empezar a mostrarle fotos de Villa Esperanza, contarle de las actividades, despertarle la curiosidad. No sé, Marina. Roberto, por favor, confía en mí. Yo ya he pensado en todo. Vamos a hacer esto con amor, con paciencia, pero también con firmeza. Al final tu mamá nos va a agradecer. Agradecer. Iba a agradecer que me robaran mi casa, que me arrancaran de mi vida, que me encerraran en una institución donde moriría rodeada de extraños en lugar de en el hogar donde había sido feliz. Bueno, supongo que tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Mira, ¿por qué no empezamos este fin de semana? Podemos ir a visitarla, llevar a los niños para que se distraiga, y de paso le empezamos a meter la idea en la cabeza. Muy sutil, muy cariñoso. ¿Está bien? Perfecto. Y Roberto, no le menciones nada de la venta de la casa todavía. ¿Sí? Es mejor que primero se acostumbre a la idea de la residencia. Después hablamos del tema de la casa. Ok. Te amo, mi amor. Eres el mejor marido del mundo. Tus hijos van a estar tan orgullosos cuando sean mayores y vean todo lo que hiciste por tu familia. Todo lo que hizo por su familia. Robándole la casa a su propia madre. Escuché pasos acercándose al teléfono y finalmente el clic que indicaba que la llamada había terminado. Me quedé ahí sentada, con el auricular todavía en la mano, temblando como una hoja. Había escuchado todo, cada palabra, cada plan, cada justificación. Mi hijo y mi nuera habían planeado mi futuro sin consultarme. Habían decidido qué era lo mejor para mí sin importarles mi opinión. Habían calculado hasta el último peso de lo que valían mis bienes y cómo se los iban a distribuir. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de una traición tan profunda que me dolía físicamente en el pecho. El hijo que yo había criado con tanto amor, al que le había dado todo, por quien habría dado mi vida sin pensarlo dos veces, estaba conspirando para robarme lo único que me quedaba en el mundo, mi hogar y mi libertad. Me levanté del sillón donde había estado sentada durante la llamada y caminé hasta la ventana de la sala. Desde ahí podía ver el jardín que Fernando y yo habíamos plantado juntos, el limonero que daba sombra a la terraza, los rosales que, aunque ya no estaban tan cuidados como antes, todavía florecían cada primavera. Todo eso, según Marina, era un desperdicio porque yo ya no podía mantenerlo como antes. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el vaso. En esa cocina había preparado miles de comidas para mi familia. Había celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. En esa mesa Roberto había hecho las tareas del colegio mientras yo cocinaba y le ayudaba con las matemáticas que se le dificultaban tanto. Subí hasta la recámara principal, la que había compartido con Fernando durante 40 años. Su ropa todavía estaba en el closet porque no había tenido el valor de donarla. Su lado de la cama todavía tenía su libro de crucigramas en la mesa de noche. A veces, en las mañanas, cuando despertaba, por un segundo olvidaba que se había ido y extendía la mano para tocarlo. Todo eso, toda mi vida, todos mis recuerdos, iban a ser vendidos por 400 millones de pesos para que Marina y Roberto pudieran comprarse una casa más grande e irse de vacaciones a Europa. Me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde el funeral de Fernando. Pero a medida que pasaban las horas y las lágrimas se secaban, algo más fuerte empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza lo que sentía. Era rabia, una rabia profunda, ancestral, de mujer que ha trabajado toda su vida y que no estaba dispuesta a que la trataran como una inválida mental. Roberto había subestimado a su madre. Los dos habían subestimado a Elena García, viuda de Rodríguez. Durante 75 años yo había enfrentado todo lo que la vida me había puesto enfrente. La muerte de mis padres cuando era joven, la crianza de 3 hijos mientras trabajaba medio tiempo para ayudar a la economía familiar, la enfermedad de Fernando y su larga agonía, la soledad después de su muerte. Todo lo había enfrentado y aquí estaba, todavía de pie.
No iba a permitir que me trataran como una anciana senil que no podía tomar sus propias decisiones. No iba a permitir que me robaran mi casa y mi libertad con la excusa de que era por mi propio bien. Y definitivamente no iba a permitir que Marina, esa víbora que había estado sonriéndome en la cara durante 15 años mientras planeaba despojarme de todo, se saliera con la suya. Me levanté de la cama y caminé hasta el estudio de Fernando. Ahí estaba su viejo escritorio de madera, con todos sus papeles todavía ordenados como a él le gustaba. Saqué la libreta donde él apuntaba todos los números importantes, del banco, del abogado, del contador, del médico. Iba a necesitar ayuda, pero no de la familia. Esta vez iba a tener que confiar en extraños. Marqué el número del doctor García, mi médico de cabecera desde hacía más de 10 años. Doctor, habla Elena Rodríguez. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero necesito pedirle un favor muy importante. Necesito que me haga unos exámenes completos para demostrar que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Sí, doctor, sé que suena raro, pero es muy importante. Podría ser mañana mismo. El doctor García, que me conocía bien, accedió a verme al día siguiente por la mañana temprano. Me haría exámenes neurológicos, psicológicos, de memoria, todo lo que hiciera falta para demostrar que yo estaba perfectamente cuerda y capaz de tomar mis propias decisiones. Después llamé al abogado que había manejado los asuntos de Fernando. Doctor Hernández, habla Elena Rodríguez, la viuda de Fernando Rodríguez. Necesito verlo urgentemente para revisar unos documentos legales que firmamos hace unos años. Específicamente el poder que le dimos a nuestro hijo Roberto. Sí, mañana en la tarde estaría perfecto. Por último llamé a mis otros 2 hijos. Primero a Carlos en Miami. Carlos, mi amor, soy mamá. Sí, estoy bien, pero necesito hablarte de algo muy serio. ¿Puedes sacar tiempo para hablar tranquilo? Es sobre Roberto y una situación muy delicada. La conversación con Carlos duró casi 1 hora. Al principio no me creía. Pensaba que era algún malentendido, pero a medida que le contaba los detalles de lo que había escuchado, su voz se fue poniendo más dura. Mamá, eso es inaceptable. Roberto no tiene derecho a tomar esas decisiones sin consultarnos a todos. Mañana mismo hablo con él. No, Carlos, todavía no. Primero necesito protegerme legalmente, asegurarme de que no puedan hacerme nada. Después ya veremos cómo manejamos esto en familia. Después llamé a Patricia en Medellín. Su reacción fue aún más fuerte que la de Carlos. Pero ¿cómo se atreve? Mamá, esa casa es tuya, es tu vida. Nadie tiene derecho a obligarte a venderla. Y esa Marina, siempre supe que había algo raro en ella. Pero esto es demasiado. Patricia, mi amor, necesito que me apoyes, pero que por ahora no hagas nada. Déjame organizar las cosas aquí y después veremos cómo procedemos. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había escuchado, planeando mis próximos pasos. Roberto y Marina vendrían el fin de semana a visitarme y empezar su campaña de convencimiento, pero yo ya estaría preparada. A las 7 de la mañana ya estaba levantada, bañada y vestida con mi mejor traje sastre azul marino, el que usaba para las ocasiones importantes. Si iba a pelear por mi vida y mi patrimonio, lo haría con toda la dignidad que mis años me habían enseñado. El doctor García me recibió a las 8 en punto. Era un hombre serio, profesional, que había conocido a Fernando y a mí durante años. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre quién estaba involucrado. Doctor, necesito que me haga todos los exámenes necesarios para demostrar que estoy en perfectas condiciones mentales. Me están tratando de declarar incompetente para manejar mis propios asuntos. El doctor García frunció el ceño. Señora Elena, usted está perfectamente bien. Sí, tiene diabetes e hipertensión, pero controladas. Mentalmente está tan lúcida como cualquier persona de la mitad de su edad. Lo sé, doctor, pero necesito que eso quede documentado oficialmente. Durante las siguientes 2 horas, el doctor García me hizo exámenes de memoria, de orientación, de capacidad de razonamiento, de habilidades motoras. También me tomó la presión, me revisó los reflejos, me hizo preguntas sobre fechas, nombres, acontecimientos recientes. Señora Elena, todos sus resultados están perfectos. Su memoria está intacta, su capacidad de razonamiento es excelente, no tiene ningún signo de demencia senil, Alzheimer o cualquier otra condición que pueda afectar su capacidad de tomar decisiones. Voy a documentar todo esto en un reporte oficial que usted puede usar cuando necesite. A las 2 de la tarde estaba en la oficina del doctor Hernández, el abogado. Era un hombre mayor, casi de mi edad, que había sido amigo de Fernando además de nuestro consejero legal.
Elena, me da mucho gusto verte, aunque siento que sea por estas circunstancias. Cuéntame exactamente qué está pasando. Le conté todo, cada palabra que había escuchado en esa llamada telefónica, cada plan que tenían Roberto y Marina, cada justificación que habían dado para despojarme de mi casa y mi libertad. El doctor Hernández escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas ocasionalmente. Elena, esto es muy serio. Lo que están planeando hacer es técnicamente legal si logran demostrar que tú no estás en capacidad de tomar tus propias decisiones, pero es éticamente reprobable, y considerando que tú estás perfectamente bien, podría constituir abuso contra un adulto mayor. ¿Qué puedo hacer, doctor? Varias cosas. Primero, vamos a revocar inmediatamente el poder que le diste a Roberto. Segundo, vamos a crear un nuevo testamento donde especifiques exactamente qué quieres que pase con tus bienes. Tercero, vamos a establecer medidas de protección legal para que nadie pueda tomar decisiones por ti sin tu consentimiento expreso. ¿Y eso es suficiente? Elena, con el reporte médico que tienes y estas medidas legales, nadie va a poder tocarte ni un peso ni obligarte a hacer nada contra tu voluntad. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué quieres lograr con esto? ¿Solo protegerte? ¿O también quieres que haya consecuencias para Roberto y Marina? Era una buena pregunta. ¿Qué quería yo realmente? ¿Solo protegerme o también enseñarles una lección que nunca olvidarían? Doctor Hernández, quiero protegerme, por supuesto, pero también quiero que entiendan que su madre no es una anciana indefensa que se puede manipular. Quiero que sepan que hay consecuencias cuando traicionas a la familia. El abogado sonrió por primera vez desde que había llegado. Elena, creo que tienes más carácter del que Roberto se imagina. Déjame sugerirte algo. Vamos a preparar todo legalmente, pero también vamos a preparar una pequeña sorpresa para cuando vengan este fin de semana. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Hernández y yo diseñamos un plan. Primero, revocamos inmediatamente el poder que Roberto tenía sobre mis asuntos. Segundo, creamos un nuevo testamento donde especificaba que cualquier hijo que intentara declararme incompetente o forzarme a vender mi casa perdería automáticamente su parte de la herencia. Tercero, establecimos un fideicomiso donde mis bienes quedarían protegidos y solo yo podría tomar decisiones sobre ellos. Pero doctor, yo quiero seguir viviendo en mi casa. No me interesa venderla ni ahora ni nunca. Perfecto, Elena. En el Nuevo Testamento vas a especificar que quieres vivir en tu casa hasta el día de tu muerte y que cualquier familiar que trate de sacarte de ahí contra tu voluntad perderá todos sus derechos hereditarios. ¿Y qué pasa si realmente llego a necesitar cuidados especiales en el futuro? Vamos a establecer que si en el futuro necesitas cuidados médicos especializados, se contraten enfermeras privadas para que te atiendan en tu propia casa. Y solo si un panel de 3 médicos independientes certifica que es absolutamente imposible darte el cuidado que necesitas en casa, entonces y solo entonces podrías considerar una residencia. Pero siempre con tu consentimiento expreso y nunca vendiendo la casa. Era perfecto. Estaba protegida legalmente de todas las formas posibles. ¿Y cuándo estará listo todo esto? Mañana por la mañana tendrás todos los documentos listos. Pero Elena, hay algo más que deberías considerar. ¿Qué cosa? Roberto todavía no sabe que tú escuchaste esa conversación. Eso te da una ventaja enorme. Podrías simplemente confrontarlo con lo que sabes, o podrías, digamos, darle una pequeña lección sobre subestimar a su madre. Los ojos del doctor Hernández brillaban con una travesura que no había visto en años. Fernando habría adorado este momento. ¿Qué tiene en mente, doctor? Bueno, si Roberto y Marina vienen este fin de semana para empezar a convencerte de que te vayas a Villa Esperanza, ¿por qué no les seguimos el juego? Actúas como si estuvieras considerando la idea, los dejas que se emocionen con sus planes, y justo cuando crean que lo tienen todo controlado, les das la sorpresa. Me gustaba cómo sonaba eso. ¿Qué tipo de sorpresa? Los documentos nuevos ya van a estar listos. El viernes en la tarde vamos a hacer una pequeña reunión en tu casa, muy formal, con notario y todo. Les vas a decir que quieres discutir tu futuro y que has tomado algunas decisiones importantes. Cuando lleguen esperando firmar papeles para venderte la casa y meterte en una residencia, se van a encontrar con que ya no tienen ningún poder sobre ti y que sus planes acaban de volverse humo. La idea me emocionó tanto que me reí por primera vez en días. Doctor, creo que Fernando se habría sentido muy orgulloso de esto. Elena, Fernando se habría sentido orgulloso de ti. Siempre me dijo que eras la mujer más fuerte que había conocido en su vida. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez desde que Fernando murió, tenía un propósito claro,
algo por lo que luchar. No iba a ser víctima de nadie. Esa noche llamé de nuevo a Carlos y a Patricia para contarles el plan. «Mamá», me dijo Carlos, «me parece perfecto lo que estás haciendo. Roberto se merece una lección por haber planeado todo esto a tus espaldas». Patricia fue más directa. «Mamá, dale su merecido. Yo nunca confié completamente en Marina, pero esto es demasiado. Que aprenda Roberto lo que es meterse con la matriarca de la familia». El miércoles Roberto me llamó, como si nada hubiera pasado. «Hola mamá, ¿cómo estás?» «Bien, mi amor», le respondí con la voz más dulce que pude. «¿Cómo están Marina y los niños?» «Todos bien». «Oye, Marina y yo estábamos pensando en ir a visitarte el sábado con los niños. ¿Te parece bien?» «Me parece perfecto, mi cielo. Hace tiempo que no veo a mis nietos». «Perfecto. ¿Y mamá?» «Quería aprovechar para que platiquemos sobre algunas cosas importantes. Sobre tu futuro, sobre cómo podemos ayudarte mejor». «Ay, sí, hijo. De hecho, yo también he estado pensando mucho en eso. Tienes razón en que ya no soy tan joven, y tal vez sí necesito considerar algunas opciones diferentes». Pude escuchar la sorpresa en su voz. Claramente no se esperaba que fuera a estar tan receptiva. «¿En serio, mamá? ¿Has estado pensando en lo de la residencia?» «Sí, mi amor. He estado dándole vueltas a todo lo que me dijiste. Y creo que tal vez ustedes tienen razón. Esta casa sí es muy grande para mí sola, y a veces sí me siento un poco perdida aquí sin tu papá». «Mamá, me da muchísimo gusto escucharte decir eso. Marina va a estar feliz de saber que estás abierta a considerar otras opciones». Seguramente Marina iba a estar feliz. Probablemente ya estaba calculando en qué se iba a gastar los 400 millones de pesos. «Sí, hijo. De hecho, estaba pensando que tal vez el sábado podríamos sentarnos a hablar en serio sobre todas las opciones. Incluso podríamos llamar a un abogado para que nos ayude con los papeles legales que haga falta». «¿Un abogado? ¿Para qué, mamá?» «Bueno, si voy a tomar decisiones importantes sobre mi futuro y mis bienes, es mejor hacerlo todo bien hecho desde el principio. ¿No te parece?» «Sí, tienes razón. Muy bien, mamá. Entonces nos vemos el sábado como a las 2 de la tarde». «Perfecto, mi amor. Los espero con mucho cariño». Cuando colgué me quedé sonriendo sola en la sala. Roberto había mordido el anzuelo completamente. Ahora solo faltaba que llegara el sábado para darles la sorpresa de sus vidas. El jueves y el viernes los pasé preparando todo. El doctor Hernández vino el viernes por la mañana con todos los documentos listos: la revocación del poder de Roberto, el Nuevo Testamento, los papeles del fideicomiso, todo perfectamente legal y notariado. «Elena, todo está listo. Roberto ya no tiene ningún poder legal sobre ti o tus bienes. Si trata de hacer algo, va a encontrarse con que legalmente no puede tocar ni un peso». «¿Y el notario va a venir mañana?» «Sí. El doctor Mejía va a estar aquí a las 3 de la tarde para hacer la reunión oficial». «Pero Elena, ¿estás segura de que quieres hacer esto así? Podríamos simplemente confrontar a Roberto en privado». «No, doctor. Quiero que quede todo muy claro. Quiero que Marina también esté presente cuando se den cuenta de que su plan se desmoronó. Quiero que sepan que su madre no es una anciana que se deja manipular». El sábado por la mañana me levanté temprano y arreglé la casa como no lo había hecho en meses. Limpié, ordené, puse flores frescas en todos los floreros. Quería que la casa se viera perfecta, que se viera como el hogar de una mujer que estaba perfectamente capaz de cuidar de sí misma y de su patrimonio. A las 2 en punto llegaron Roberto, Marina y los niños. Sebastián, mi nieto de 12 años, corrió a abrazarme como siempre. «Abuela, ¿cómo estás? Mamá dice que tal vez te vas a mudar a un lugar nuevo». «Ay, mi cielo, sí he estado pensando en algunas cosas, pero primero vamos a almorzar y después hablamos de todo eso con calma». Marina me saludó con su sonrisa de siempre, esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. «Elena, qué gusto verte, te ves muy bien». «Gracias, Marina, tú también te ves muy bien». Durante el almuerzo, Marina y Roberto fueron muy cuidadosos de no mencionar directamente el tema de la residencia. En lugar de eso, hablaron de lo grande que era mi casa, de lo sola que me veía, de lo preocupados que estaban por mi seguridad. «La verdad, mamá», dijo Roberto mientras comía el sancocho que les había preparado, «Marina y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Queremos lo mejor para ti». «Lo sé, mi amor, y por eso he estado pensando en todo lo que me han dicho». Marina casi se atraganta con la comida. «¿En serio, Elena? ¿Has estado considerando las opciones que te mencionamos?» «Sí, Marina, tienes razón en muchas cosas.
Esta casa sí es grande para una sola persona. Y desde que Fernando murió, a veces sí me siento muy sola aquí. Los ojos de Marina se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Elena, me da tanto gusto escucharte decir eso. Roberto y yo hemos estado investigando algunos lugares muy bonitos donde podrías estar muy cómoda y muy bien cuidada. ¿Ah, sí? Cuéntame. Durante la siguiente hora, Marina me describió Villa Esperanza como si fuera el paraíso en la tierra. Las actividades, los jardines, el servicio médico, la compañía de gente de mi edad. Roberto asentía a todo lo que ella decía, agregando comentarios sobre mi seguridad y mi bienestar. Y mamá, dijo Roberto finalmente, la verdad es que el tema económico también es importante. Mantener esta casa está costando mucho dinero en servicios, impuestos, mantenimiento, dinero que podrías estar usando para tener mejor calidad de vida. Ahí estaba. El tema del dinero finalmente había salido a la luz. Tienes razón, hijo. Por eso justamente quería hablar con ustedes hoy sobre todas estas cosas. De hecho, llamé a un abogado para que me ayude a organizar todos mis asuntos. Roberto y Marina intercambiaron una mirada rápida. ¿Un abogado, mamá? ¿Para qué? Bueno, si voy a tomar decisiones importantes sobre mi futuro, quiero asegurarme de que todo quede bien organizado legalmente. El doctor Hernández va a venir en un ratito para que podamos hablar de todo tranquilamente. ¿El doctor Hernández? ¿El mismo abogado que trabajaba con papá? El mismo. Él conoce todos nuestros asuntos y me puede ayudar a organizar las cosas de la mejor manera. A las 3 en punto sonó el timbre. Era el doctor Hernández acompañado del notario, el doctor Mejía, ambos vestidos muy formalmente con sus trajes oscuros y portafolios de cuero. Buenas tardes, saludó el doctor Hernández. Soy el doctor Hernández, abogado de la señora Elena. Él es el doctor Mejía, notario público. Roberto se puso de pie para saludarlos, pero pude ver la confusión en su cara. Marina parecía nerviosa. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? Tranquilo, mi amor. Solo quiero que todo quede bien claro y bien documentado. Doctores, por favor, siéntense. Los niños estaban viendo televisión en la sala de al lado, así que la conversación se podía desarrollar sin interrupciones. Bien, comenzó el doctor Hernández. La señora Elena me ha pedido que la ayude a organizar sus asuntos legales y patrimoniales. Entiendo que la familia ha estado discutiendo algunas opciones para su futuro. Sí, respondió Roberto. Hemos estado hablando de la posibilidad de que mi mamá se mude a una residencia para adultos mayores, un lugar donde esté mejor cuidada y más segura. Entiendo, y también entiendo que han considerado la posibilidad de vender esta casa para costear esos gastos. Marina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Exactamente. Hemos estado investigando Villa Esperanza, que es una residencia excelente, y creemos que sería perfecto para Elena. Ya veo. Bueno, antes de proceder con cualquier plan, hay algunas cosas legales que necesitamos aclarar. El doctor Hernández abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Señor Roberto, entiendo que usted tiene un poder legal para manejar los asuntos de su madre en caso de que ella no pueda hacerlo. Sí, así es. Mis padres nos dieron ese poder hace unos años como precaución. Perfecto. Bueno, me da mucho gusto informarle que ese poder ya no va a ser necesario, porque su madre está en perfectas condiciones mentales y físicas para manejar sus propios asuntos. Roberto frunció el ceño. Por supuesto que está en buenas condiciones, pero el poder sigue siendo una buena precaución. En realidad no. Su madre ha decidido revocar ese poder, efectivo inmediatamente. El silencio en el comedor fue total. Roberto y Marina me miraron como si no hubieran entendido bien. ¿Revocar? ¿Por qué, mamá? Ahí estaba mi momento. Me enderecé en mi silla y los miré directamente a los ojos, porque descubrí que ustedes estaban planeando usar ese poder para declararme incompetente y vender mi casa sin mi consentimiento. La cara de Roberto se puso blanca como un papel. Marina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá, yo no sé de qué estás hablando. Roberto, el martes pasado cuando me llamaste, te olvidaste de colgar el teléfono. Escuché toda la conversación que tuviste con Marina después. Cada palabra, cada plan, cada justificación que dieron para robarme mi casa y mi libertad. Marina finalmente encontró su voz. Elena, yo creo que hubo un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Llamarme la vieja fue un malentendido? ¿Calcular que mi casa vale 400 millones de pesos fue un malentendido? ¿Planear documentar episodios de confusión para declararme incompetente fue un malentendido? Roberto tenía la cara roja ahora. Mamá, nosotros solo queríamos lo mejor para ti.
Lo mejor para ustedes, exploté, dejando salir toda la rabia que había estado conteniendo durante días. Lo mejor para ustedes era quedarse con mi casa, con mi dinero, con mis bienes, mandarme a una prisión dorada para poder irse de vacaciones a Europa con el dinero de la venta de mi hogar. Marina se puso de pie bruscamente. Elena, esto es ridículo. Nosotros jamás. Siéntese, señora, la interrumpió el doctor Hernández con voz firme, y le sugiero que no diga nada más que la pueda incriminar, porque lo que ustedes estaban planeando constituye abuso contra un adulto mayor y fraude patrimonial. Roberto me miraba con una mezcla de vergüenza y desesperación. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Roberto. Escuché todo. Escuché cómo Marina calculaba cuántos años más iba a vivir yo para ver cuánto dinero les iba a quedar después de pagar la residencia. Escuché cómo planeaban convencer a tus hermanos de que era por mi propio bien. Escuché cómo iban a usar mi poder legal para forzarme a hacer algo que yo no quería. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Roberto. Mamá, yo te juro que nunca fue nuestra intención lastimarte, pero iba a lastimarme, hijo. Iban a arrancarme de mi hogar, del lugar donde fui feliz con tu papá durante 40 años, del lugar donde los crié a ustedes tres con tanto amor. Iban a encerrarme en una institución contra mi voluntad, para poder quedarse con mi patrimonio. Marina había vuelto a sentarse, pero temblaba visiblemente. Elena, yo... Doctor Hernández, la interrumpí. Por favor, proceda con los documentos. El abogado sacó varios papeles de su carpeta. Como decía, la señora Elena ha revocado el poder que le había otorgado a su hijo Roberto. Además, ha creado un nuevo testamento donde especifica claramente sus deseos sobre su patrimonio y su futuro. Roberto me miraba con súplica en los ojos. Mamá, por favor. Roberto, tú eres mi hijo y siempre vas a ser mi hijo. Pero lo que planearon hacer es imperdonable. No solo era robarme, sino que era traicionarme de la manera más cruel posible. El doctor Hernández continuó. En el Nuevo Testamento, la señora Elena especifica que desea vivir en su casa hasta el día de su muerte. Cualquier familiar que trate de forzarla a venderla o a mudarse contra su voluntad perderá automáticamente todos sus derechos hereditarios. Marina se puso pálida. ¿Todos los derechos hereditarios? Todos, confirmé yo. Roberto, si vuelves a intentar declararme incompetente, si vuelves a tratar de vender mi casa a mis espaldas, si vuelves a conspirar para robarme mi patrimonio, vas a quedar automáticamente desheredado. Mamá, pero yo soy tu hijo. Y por eso es que esto me duele tanto, Roberto. Porque tú eres mi hijo, el niño al que crié, al que eduqué, al que enseñé valores. Y resulta que cuando yo más necesitaba tu protección y tu amor, ustedes estaban planeando aprovecharse de mí. El notario se aclaró la garganta. ¿Desean proceder con la firma de los documentos? Sí, respondí firmemente. Durante los siguientes minutos firmé todos los papeles que me protegían legalmente. La revocación del poder de Roberto, el Nuevo Testamento, los documentos del fideicomiso, todo perfectamente legal y notariado. Cuando terminamos, Roberto tenía la cabeza entre las manos. Mamá, por favor, perdónanos. Yo sé que lo que hicimos estuvo mal, pero te juro que nunca fue nuestra intención lastimarte. Roberto, la intención no importa cuando el resultado iba a ser el mismo. Ustedes iban a robarme mi casa y mi libertad, sin importar cómo lo justificaran. Marina finalmente habló, con voz muy bajita. Elena, yo siento mucho todo esto. Yo sé que no tengo excusa. No, Marina, no la tienes. Durante 15 años te traté como a una hija. Cuidé a tus hijos, te ayudé cuando lo necesitaste. Te recibí en mi familia con amor. Y tú me pagaste planeando robarme todo lo que tengo. Los dos estaban llorando ahora, pero yo ya no sentía compasión por ellos. Habían mostrado su verdadera cara, y era una cara que no me gustaba nada. Doctor Hernández, ¿hay algo más que necesitemos hacer hoy? No, señora Elena. Todo está perfectamente documentado y protegido. Nadie puede tocar sus bienes sin su consentimiento expreso. Perfecto. Roberto me miró con ojos suplicantes. Mamá, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarnos? ¿Alguna manera de arreglar esto? Lo pensé por un momento. Eran mi hijo y mi nuera, los padres de mis nietos. No podía cortarlos completamente de mi vida, pero tampoco podía actuar como si nada hubiera pasado. Roberto, ustedes pueden seguir siendo parte de mi vida, pero las cosas van a ser diferentes. Nunca más voy a confiar en ustedes completamente. Nunca más van a tener ningún poder sobre mis decisiones o mis bienes. Y si alguna vez, vuelven a intentar algo parecido,
los voy a desheredar sin dudarlo un segundo. ¿Entendido, mamá? Te prometo que nunca más. Las promesas no significan nada después de lo que hicieron. Solo me van a demostrar con hechos que han cambiado. Marina se limpió las lágrimas. Elena, ¿podemos seguir trayendo a los niños a visitarte? Los niños son mis nietos y siempre van a ser bienvenidos en mi casa, pero ustedes van a tener que ganarse de nuevo mi confianza, y eso va a tomar mucho tiempo. Después de que se fueron el abogado y el notario, Roberto, Marina y los niños se quedaron un rato más. Los niños no entendían muy bien qué había pasado, pero sabían que había habido una conversación seria de adultos. Antes de irse, Roberto me abrazó con fuerza. Mamá, yo sé que la cagué feo, yo sé que perdí tu confianza y que me lo merezco, pero te juro por la memoria de mi papá que voy a hacer todo lo posible para arreglar esto. Roberto, tu papá estaría muy decepcionado de ti ahora mismo. Él nos enseñó a valorar la familia, a proteger a los más vulnerables, a ser honestos y leales. Tú hiciste exactamente lo contrario. Lo sé, mamá, y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa, pero por primera vez en meses no me sentí sola. Me sentí fuerte, protegida, dueña de mi propio destino. Había enfrentado la traición más dolorosa de mi vida y había salido victoriosa. Esa noche llamé a Carlos y a Patricia para contarles cómo había salido todo. Mamá, me dijo Carlos, estoy tan orgulloso de ti. Le diste una lección que nunca va a olvidar. Patricia fue más directa. Roberto se lo merecía, mamá. Y Marina también. Que aprendan a no meterse con la matriarca de la familia. En las semanas siguientes, Roberto me llamó varias veces, siempre disculpándose, siempre tratando de arreglar las cosas. Marina se mantuvo más distante, probablemente demasiado avergonzada para enfrentarme directamente. 2 meses después, Roberto vino solo a visitarme. Mamá, Marina y yo estamos en terapia de pareja. Nos dimos cuenta de que habíamos perdido el rumbo, que nos habíamos vuelto demasiado materialistas, demasiado egoístas. Me alegra escuchar eso, hijo. Y mamá quería pedirte perdón otra vez, pero también quería preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Tú cómo supiste que teníamos que actuar así? ¿Cómo supiste exactamente qué hacer para protegerte? Me reí. Roberto, no llegué a los 75 años para que mi propio hijo me manipule. Tu papá y yo enfrentamos muchas crisis en nuestros años de matrimonio. Aprendimos a ser fuertes, a defendernos, a no dejarnos de nadie. Nunca pensé que fueras tan estratégica. Los hijos nunca conocen realmente a sus padres como personas completas. Ustedes me ven como mamá, pero yo fui muchas otras cosas antes, y además de ser su madre, fui esposa, trabajadora, luchadora, sobreviviente, y sigo siendo todo eso. Roberto asintió pensativamente. ¿Crees que algún día puedas perdonarnos completamente? Roberto, ya los perdoné, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes. Ustedes traicionaron mi confianza de la manera más cruel posible, y eso no se olvida de la noche a la mañana. Lo entiendo, mamá, y vamos a trabajar para ganarnos de nuevo tu confianza. Eso espero, hijo, porque al final del día ustedes son mi familia, y la familia es lo más importante que tenemos en este mundo. 6 meses después, las cosas habían mejorado considerablemente. Roberto y Marina venían a visitarme regularmente, siempre respetuosos, siempre preguntando si necesitaba algo pero nunca cuestionando mis decisiones. Los niños seguían siendo el centro de mi alegría, corriendo por mi jardín, llenando mi casa de risas. Marina incluso me pidió perdón formalmente un día que vino sola. Elena, yo sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero quería que supieras que me arrepiento profundamente de todo lo que pasó. No sé en qué momento me volví tan ambiciosa, tan calculadora. Marina, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no volver a repetirlos. ¿Crees que algún día puedas volver a verme como a una hija? Marina, tú siempre vas a ser la madre de mis nietos, y eso es un vínculo que nadie puede romper. Pero la confianza se gana con tiempo y con hechos, no con palabras. 1 año después, durante la cena de Navidad en mi casa con toda la familia reunida, Roberto se puso de pie para hacer un brindis. Quiero brindar por mi mamá, por la mujer más fuerte que conozco, por la persona que nos enseñó que nunca se es demasiado mayor para defenderse y luchar por lo que es correcto. Todos alzaron sus copas, incluyendo Carlos y Patricia, que habían venido especialmente para las fiestas. Mamá, continuó Roberto, el año pasado aprendí que subestimé completamente tu fuerza y tu inteligencia. Pensé que porque eras mayor, eras más vulnerable,
pero descubrí que eres más fuerte ahora de lo que eras cuando éramos niños. Roberto, la fuerza no viene de la edad, viene de la experiencia. Y yo he tenido 76 años de experiencia enfrentando desafíos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza bajo el limonero que Fernando y yo habíamos plantado tantos años atrás. Mi casa seguía siendo mi casa, mi vida seguía siendo mi vida, y mi familia había aprendido una lección valiosa sobre el respeto y la dignidad. Había enfrentado la traición más dolorosa de mi vida y había salido victoriosa. Pero más importante aún, había demostrado que la edad no significa debilidad, que la experiencia es poder y que nunca es demasiado tarde para defenderse y luchar por lo que es correcto. Mi hijo había olvidado colgar el teléfono, y eso había sido su error más grande, pero también había sido mi salvación, porque me había dado la oportunidad de mostrarle a mi familia y a mí misma que Elena García, viuda de Rodríguez, seguía siendo una fuerza con la que había que contar. Y mientras me mecía suavemente en mi silla favorita, viendo las estrellas que Fernando y yo habíamos contemplado tantas noches juntos, supe que había tomado las decisiones correctas. Mi casa seguía siendo mi refugio, mi patrimonio seguía siendo mío, y mi dignidad permanecía intacta. Porque a veces los errores de otros se convierten en nuestras oportunidades. Y yo había aprovechado esa oportunidad para recordarle a mi familia quién era realmente su matriarca.